Informativo Mira TV está en ti. Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su gentil audiencia. Hoy nos acompaña una gran amiga de esta casa. Se trata de Carla Salazar, quien es facilitadora de constelaciones familiares y además es una de esas personas que de manera muy espiritual y bondadosa trata de manejar ciertos aspectos de cada ser humano para que sean más felices y se conecten más con su verdadera esencia. Hoy vamos a tocar un tema realmente interesante, pero bueno, antes vamos a saludar a Carla. Carla, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Súper contenta que, bueno, dejaste de lado un poquito de esa parte familiar en estos días decembrinos para compartir con nosotros. Muchas gracias a ti, Daxi, por este espacio y yo estoy muy honrada de poder presentarme en este momento para compartir contigo y con la audiencia. Qué chévere, yo también me siento contenta de tenerte aquí con nosotros. Bueno, elegimos un tema un poquito denso, ¿no? Un poco difícil, pero con la mejor intención de coadyuvar a que las personas logren un equilibrio, ¿no? Y es la infidelidad en las relaciones. Las relaciones, digamos, infidelidad en todo tipo de relaciones. Seguramente todos, la mayoría nos circunscribimos cuando hablamos de eso a las relaciones de pareja, obvio. Pero hay muchos tipos de infidelidades, ¿no? Entonces, cuéntanos inicialmente, me gustaría saber, fíjate, ¿por qué una persona es infiel? ¿Por qué llega a cometer ese acto de traición o de sentirse que está haciendo algo inadecuado con relación a alguien que espera de él otra cosa o de ella? Qué buena pregunta, Daxi. Mira, muchas veces yo encuentro, conversando con las personas, que me dicen, es que no sé por qué lo hago, no me gusta, pero no sé por qué lo hago. Y muchas veces cuando trabajamos y nos ponemos a descubrir, indagar qué es lo que está ocurriendo, viene de haberlo vivido, quizás en la infancia, haber tenido a su mamá o su papá que vivieron este tipo de relaciones y de hecho están muy enojados con esa persona y se enojaron tanto que de eso se quedó tan plasmado dentro de ellos que de alguna forma inconsciente es como si buscaran ser esa persona para poder entenderla, para poder responder a la pregunta ¿por qué lo hizo? ¿Por qué actuó de esa manera? Que es muy duro eso que estás manifestando, porque quiere decir que una persona podría ser inclusive más bien víctima de unos episodios anteriores que le marcan la vida. ¿Eso es más o menos como tú lo visualizas? Sí, y muchas veces también viene siendo el haber sentido tanta decepción en la vida, tanto dolor, que como que me desconecto de mi sentir, me desconecto incluso de la felicidad, de la satisfacción. Y les genera a las personas el no poder disfrutar, el no poder sentirse feliz ni siquiera de sus logros. Pueden ser personas incluso que alrededor sean muy reconocidas, sean muy queridas, y se los expresan constantemente, sin embargo, es como no significa nada. Eso no entra. Estamos hablando para las personas que son catalogadas como infieles, ¿no? Ahora, un infiel siempre tiene que tener como una especie de víctima. Esa persona también puede tener un estigma, ¿no? Es decir, mira, conocemos inclusive historias de personas que se casan y bueno, la persona con quien se casa le es infiel, se divorcia, vuelve a conseguir otra pareja y otra vez le vuelve a ser infiel. Y es como un círculo vicioso, ¿no? De vidas que son como un karma, no sé. Bueno, fíjate que hay muchas razones, pero
la que para mí me parece que muchas veces es la más devastadora, es cuando convertimos a las otras personas en el centro de nuestra vida. Muchas veces la pareja se convierte en el todo. Entonces se deja de lado los amigos, se deja de lado los hobbies, se deja de lado las cosas que a mí me gustaban y cambio para amoldarme a la persona, para complacerla. Y cuando esto ocurre, la persona termina perdiéndose a sí misma. Y muchas veces cuando me dicen, es que no sé por qué pasa esto, si yo me esfuerzo en ser la pareja perfecta, en ser todo lo que esa persona necesita. Y a veces lo que yo les digo es que es el karma, porque damos a los demás y eso que nosotros damos es lo que recibimos. Y muchas veces sentimos que, ¿por qué yo recibo esto si yo no estoy siendo infiel con nadie? Si yo no le estoy haciendo esto a nadie. Y es que tú también eres una persona y cambiar y dejar de lado todo lo que tú eres para estar con otra persona es ser infiel a ti mismo. Y eso es difícil de encararlo, pero también es liberador, porque es la gran oportunidad de descubrir que puedo amarme a mí misma, que puedo darme o amarme a mí mismo, que puedo darme ese amor y permitir así también que todo eso que quizás yo estoy esperando que algún día la otra persona me reconozca, la otra persona me dé, pues yo también me lo puedo dar a mí misma y sentirme completa y llena, y de esa forma también poder establecer límites y poder decir, esto soy yo, esto es lo que a mí me gusta, y mantenerme firme también en la fidelidad hacia mí misma. Wow, es toda una compleja situación, ¿verdad? Que parece simple en tu voz, como tú lo planteas, parece algo fácil, pero una persona estar inmersa en un mare magnum de sentimientos y de situaciones que de alguna manera le hacen daño, le hacen sufrir en su ser más profundo, pero que además de eso le convierten en alguien que se neutraliza para complacer o para hacer ver que eres lo que la otra persona presuntamente quiere, ¿no? O sea, es algo muy, muy difícil, casi parece, bueno, como tú dices, un karma, ¿no? Ahora, ¿cómo de alguna manera descubrir, cómo visualizar un camino para que una persona que esté inmersa en una situación tan difícil pueda superarla o pueda por lo menos empezar a inclusive reconocerlo? Bueno, lo primordial yo creo que siempre es el poder perdonarse a uno mismo, porque esto también tiene como muchas veces mucha culpa y mucha rabia, y es el poder expresar todas esas emociones, poderlas dejar salir, porque eso envenena el alma y es súper doloroso. Sobre todo porque también es como a veces en algunas sociedades es como más aceptado, pero en otras es como muy estigmatizado. Y inclusive hay sociedades en que es aplaudido, inclusive el machismo, la promiscuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, depende mucho del entorno, y de eso es que en lo que yo me enfoco, en trabajar en cómo las personas atrajeron o heredaron patrones, formas de pensar, que incluso van en contra de mí misma, pero es lo que se hace en la sociedad, es lo que se hace en mi familia, es como son las cosas. Y el ir en contra
de lo que es la sociedad, de lo que es mi familia, de lo que es todos esos pensamientos que han estado allí, que se han convertido en mi forma de ser desde toda mi infancia, desde toda mi vida, forma parte de mi identidad y es necesario muchas veces pues la ayuda para poder desligarme de esos sentimientos, de esas creencias, de esas emociones que han estado allí y que me generan que yo de manera inconsciente termine en relaciones que no me satisfacen, en relaciones donde no soy feliz porque siento que tengo que cambiar o quizás estoy aguantando cosas que no deseo, tal vez para no sentirme solo o a veces hay que buscar ayuda muchas veces porque cuando nos aislamos y nos guardamos todo esto, pues terminamos desconectándonos de nosotros mismos. Entonces yo creo que es importante y necesario el buscar apoyo, buscar ayuda para que puedas dejar salir, puedas soltar todas esas emociones y puedas desligarte también del peso, de la carga, de lo que son las expectativas de la sociedad, de lo que son incluso mis expectativas de lo que es una pareja, de lo que es ser una pareja perfecta, porque hay mucho de eso, de los estereotipos, de complacer estereotipos, lo que determina que uno termine perdido a veces en lo que es la infidelidad. Fíjate que tú señalas y acabas de hacer una disertación súper interesante con respecto a esa búsqueda que tenemos que hacer los seres humanos de nosotros mismos y ser leales inicialmente con la persona más importante, que es uno mismo, que si uno no es leal con uno mismo, no puede ser leal con nadie más. Entonces, conseguir ese camino en un laberinto de prototipos, de construcciones, de maneras de ser familiares, etcétera, etcétera. Vamos en la próxima parte a seguir conversando acerca de este tema con nuestra invitada Carla Salazar, facilitadora de constelaciones familiares. Hoy estamos hablando acerca de la infidelidad en las relaciones. Este es un tema que tiene dos caras generalmente muy heridas, de acuerdo a lo que nos señala nuestra invitada, y precisamente vamos a seguir analizando esas dos caras de una misma moneda. Así que en la próxima parte seguimos con más de este interesante tema. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con Carla Salazar, facilitadora de constelaciones familiares, hablando del tema de la infidelidad como una situación humana que tiene dos caras, pues la persona que es infiel, los traumas y sus complicaciones, y la persona víctima, que también se puede decir que es una víctima, ¿verdad? ¿O no? O víctima de sí misma. Son dos caras de una misma moneda, Carla. Bueno, fíjate que como normalmente lo trabajo a través de las constelaciones familiares, en constelaciones familiares, a pesar de que es un trabajo de perdón y de sanación, pues nunca se usa la palabra perdón, porque la percepción o el enfoque que se le da es como que la víctima y el verdugo o el perpetrador están en la misma vibración, están en la misma energía. Entonces, cuando cada uno de los dos puede encontrarse en el otro y ver que quizás si yo hubiese estado en el lugar del otro, hago lo mismo o me siento igual, cuando llegamos a ese punto es que verdaderamente se da la sanación y se da la liberación, porque puedo comprenderme a mí misma, puedo comprender a la otra persona y puedo simplemente aceptar lo que pasó. De eso es lo que se trata. Nosotros no usamos como la palabra perdón, sino simplemente asentimos, decimos sí. Qué maravilla. Eso es Así de lo que fácil. pasó.
porque a veces el perdón genera a veces un poquito como de no sé si superioridad, ¿ok? Porque es como yo soy el bueno y tú eres el malo Pero y tienes te que perdono. arrastrarte y yo te perdono porque... Pero cuando la intención es realmente que el perdón y la libertad, el perdón realmente se siente como libertad, se siente como soy feliz y ya no tengo este peso encima. Normalmente las personas cuando trabajamos juntos lo que me dicen es, ya no siento el peso, ya no siento, me siento alivio. Y es porque el peso que estaba cargando la persona, era esa... Un apego inclusive con el problema, ¿verdad? Con las circunstancias que lo está haciendo sentirse y la necesidad, herido. o la necesidad de castigar a la otra persona. Sí, O de ¿verdad? esperar que haya algún tipo de retribución. Y bueno, normalmente en la vida real eso no pasa. Porque hay gente que dice, ay, yo lo perdoné, pero cuando me va nunca más, no lo quiero saber nada de él. Eso no es un perdón, ¿verdad? Bueno, dicen que hay dos tipos de perdón, ¿no? Hay un perdón interno y un perdón externo. Esto lo aprendí de la gente de sanación pránica y del máster Chakoksui, y ellos dicen que en el perdón interno yo me siento en paz, ya no guardo ningún tipo de... O sea, yo veo a esa persona y ya no me tiembla el cuerpo por dentro, no me da esa cosa de... sino que ya yo siento paz. Incluso hasta puedo agradecer los regalos ocultos que trajo esa situación, porque quizás me enseñó a ser más inteligente en algo, más fuerte en algo, más... yo generé algún tipo de habilidad, encontré algo que me hizo mejor. Por ejemplo, cuando hablábamos en el ejemplo anterior que tú señalabas que hay personas o parejas que dejan de ser ellas mismas, por ejemplo, si tienen alguna habilidad, dejan de procesarlo, de ejecutar alguna acción que sea propia por hacer lo que la pareja quiere que haga. Esa es una situación realmente muy difícil, ¿no? Y superarla yo creo que sí sería una liberación y lograr que la otra persona acepte quién es, o sea, aceptarse mutuamente. Ser leal conmigo mismo, este es quien soy, si me acepta y si no me acepta, bueno, te sigo queriendo, pero sigue tu camino, ¿no? Más o menos. Aunque eso no es tan fácil, yo estoy diciendo así como si fuera un cuento de hadas, pero no es tan fácil, ¿verdad? Mucho más profundo, Carmen. Es todo un proceso, es todo un proceso. Pero justamente eso viene por allí, ¿no? De que el perdón interno es sentir esa paz y esa libertad, y el perdón externo pudiera venir con que te tengo que denunciar. Porque, Wow. porque no es compasivo con una persona que no aprenda su lección, pues. A veces... O sea que la justicia también está, digamos, involucrada en este tema, ¿no? O sea que, ok, te perdono, pero quiero hacer justicia. Eso sería la denuncia, ¿no? Por ejemplo. A veces Si es una mujer maltratada, por ejemplo, a veces violencia corresponde. de... Entonces, son esa balanza, todo es un equilibrio y nadie dice que sea fácil, pero son decisiones. Y el tema de la infidelidad tiene mucho que ver con las decisiones. O sea que si una persona, por ejemplo, soporta durante un tiempo una infidelidad, es una decisión de soportarlo. E inclusive muchísimas, en el caso de las mujeres, argumentan temas económicos, por ejemplo. No, bueno, pero no lo puedo dejar porque esto. Quizás sea más fácil que hablar con la persona y decirle yo no soporto más esta situación, por ejemplo. Bueno, es que ya eso por allí ya es un tema súper profundo de supervivencia, de dependencia, porque muchas de estas personas que cuando es la parte económica, a veces llegan a sentir como, bueno, es que si se va me muero. Una dependencia fuerte, ¿no? Y muchas veces ya cuando van sanando y van entrando en ir reconociendo y en ir adueñándose de nuevamente su poder, logran reconocer que muchas veces hasta han estado solas dentro de una relación. Qué fuerte, ¿no?
O sea, y con esto me refiero a que a veces dicen, no, pero es que me voy a morir, y a veces tú tienes tiempo valiéndote por ti misma, trabajando, incluso quizás hasta lo mantienes, y o sea, son cosas que es como si tuvieses unas, Gringolas, ¿no? sí, unas gringolas como los caballos, que no puedes mirar para otro lado, que dejas de ver las cosas que son obvias, que están ahí, que tú sí puedes, que tienes poder, que tienes capacidad de decisión, por tantas emociones y tantos prejuicios y tanto que va a decir la gente, o el miedo, porque es un miedo a veces a nivel de supervivencia, a nivel de qué va a ser de mí, que genera esa incapacidad de poder ver más allá, de poder ver las oportunidades y las posibilidades que hay para mí. También quizás lo contrario, alguien que sienta que si deja a la persona se va a dañar o se va a perder de alguna manera y está con esa persona porque la tienen que proteger. Esa otra parte también es terrible, ¿no? O sea, pensar que si la otra persona está sin uno se muere o le pasa algo malo. ¿Ah? Sí, la necesidad de cuidar del otro. Y muchas veces esto también viene, y es que como trabajo con constelaciones familiares, que siempre tiene que ver con el observar, el analizar los patrones que hubo con la familia. A veces la infidelidad está muy conectada con temas de ausencia y de abandono. Entonces, sí, en mi familia hubo muchas carencias, hubo mucha soledad, quizás fue tan doloroso y tan difícil de vivir esto, que a veces genera ese miedo inconsciente de quedarme solo, de que algo malo va a pasar. Y a veces no es ni siquiera un miedo de uno mismo, sino que es un miedo que fue inculcado a través de acciones, a través de actitudes, porque quizás ese abandono o esa carencia no fue mía, quizás era de mis padres, que me inculcaron ese miedo por las cosas, porque ellos sí vivieron quizás esas terribles experiencias, y tratando de protegerme o tratando de... Es una manera de cercenar la vida de las personas, ¿no? A veces... Inconscientemente. Es que de verdad que son muchas cosas que pueden estar afectando, pero allí en ese caso puede ser esa necesidad de salvar a alguien de mi familia que vivió una situación similar, alguien que quizás no tuve permiso de querer, porque a veces, y pasa mucho cuando vienen de familias de parejas, de padres divorciados, en donde el papá o la mamá es el malo. Entonces no tengo permiso de querer a mi mamá, no tengo permiso de querer a mi papá. Porque fue malo. Y entonces eso genera que yo sienta que una parte de mí es mala, o que trate de arreglar o de reparar a otras personas. Entonces se genera allí como un círculo vicioso. Entonces, bueno, mira, para finalizar y de alguna manera dar una conclusión que pueda ser útil, sobre todo en estos días navideños donde quizás tenemos alguna oportunidad de hacer reflexiones en cuanto a quiénes somos como seres humanos, cuál es nuestro lugar en el mundo, soy feliz, no soy feliz, quiénes son felices y están a mi lado, qué puedo hacer para mejorar la vida de los demás y mi propia vida y existencia. ¿Qué mensaje nos puedes ofrecer tú como consteladora y bueno, como una persona sensible a estos problemas y con esa sapiencia natural para orientar? Wow. Principalmente creo que sería invitar a las personas a que se den esa oportunidad, ese momento de autorreconocimiento, de mirar las cosas positivas que tengo, de agradecer
Y sobre todo cuando estoy mirando como muchas cosas a mi alrededor que no me gustan, buscar esa oportunidad de ver qué puedo agradecer, qué cosas bonitas hay en mi vida, y esas necesidades, escucharme, preguntarme qué necesito, qué deseo, y dármelo a mí misma, darme esa oportunidad de darme amor, si necesito amor. Si siento que necesito reconocimiento, pues reconocerme a mí misma y decirme lo estás haciendo bien, porque quizás no hay nadie alrededor que me lo diga, pero yo me lo tengo que decir. Y eso, el mantenerte también con esa fuerza de aprender a decir que no y poder establecer esos límites y mantenerte fuerte en ser quien eres, en no ceder tu espacio en tu vida para que no desaparezcas y venga otra persona y lo ocupe por ti. Bueno, maravilloso, Carla, me encantó de verdad conversar contigo, como siempre. Ojalá que podamos tener más espacios como estos para conversar, que lo tuvimos un poquito parado, pero siempre esta es tu casa y eres bienvenida. Bueno, todo lo mejor para ti y para toda tu gente en estas fiestas. Gracias por tomarte un poquito de tu tiempo para compartir con nosotros. Un placer inmenso y un gran honor siempre compartir contigo. Es una gran satisfacción, y poder compartir también con tu audiencia y poderles llevar un poquito de claridad en cuanto a lo que sea que estén viviendo y que puedan estar mejor. Ese es mi deseo. Muchísimas gracias, Carla Salazar, facilitadora de constelaciones familiares, quien estuvo hoy conversando con nosotros. Nos sentimos muy contentos de contar con su gentil audiencia. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Informativo Mira TV está en ti.